Aleluya, aleluya. Aquí puedo sentir una unción grande, grande. Y la unción que estamos viendo aquí es grande. Y esta enseñanza que va a ser una enseñanza de sanidad. Señor Padre, mi Dios Todopoderoso, te doy gracias en estos momentos, papá. Me humillo a ti completamente. Te pido que tú tomes control de esa enseñanza. Te doy la honra y la gloria para ti, Señor. Gracias por llenarnos. Llénalos de ríos de agua viva, Señor. Y el Señor me dice que tomen ustedes este río de agua viva. Tómenlo en el nombre de Jesús, este río de agua viva, esta unción que viene de los portales del cielo, porque los cielos están abiertos, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo. Te doy rienda para la enseñanza en el nombre de Jesús. Y ahora vamos a hablar sobre tocar el manto de Jesús. ¿Qué podemos decir con tocar el manto de Jesús? Cuando tocamos el manto de Jesús, también tiene que entrelazar por la fe. También hay una unción de sanidad que viene por medio de la fe. Y es la unción de sanidad. Y esto lo podemos ver en Mateo 9:21. Porque decía dentro sí, si tocare solamente su manto, seré salva. El manto representa la unción de Jesús. Eliseo recogió el manto que se le cayó a Elías. Y podemos ver Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 13. Estos son versículos que hablan sobre la unción de sanidad. Golpeó las aguas con el manto de Elías. Cuando Dios llamó a Eliseo, él utilizó el manto de Elías para echar la mano sobre él. Y aquí podemos ver este ejemplo en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. ¿Qué queremos decir con esto? Que esto presentaba la unción que venía sobre él para iniciar su llamado como profeta. A esto se le llama el manto profético. Hay diferentes tipos de mantos: mantos apostólicos, mantos proféticos y así. Jesús caminó y ministró como un profeta de Dios. Su manto incluía sanidad y milagros. La mujer, aquí podemos ver, por ejemplo, en este versículo de Mateo 9, en estos versículos, la mujer que tenía un flujo de sangre, que se abrió paso a la multitud, y ella dijo: si yo tocara el manto de Jesús, yo sé que voy a ser sana. Ella tuvo esa fe, tuvo una fe bien grande, donde ella fue a donde Jesús, tocó su manto y al instante ella fue sana. Ella estaba recorriendo a su manto profético. Como resultado recibió un milagro, recibió el milagro de Dios. Hay diferentes mantos que se le da a diferentes personas. Por ejemplo, vamos a ver Mateo capítulo 14, versículos 35 al 36. Los habitantes de aquel lugar reconocieron a Jesús y divulgaron la noticia por todos los alrededores. Y lo que hacían era llevarle todos los enfermos. En el versículo 16, les suplicaban que se les permitiera tocar siquiera el borde de su manto. Y quienes lo tocaban quedaban sanos. Es muy importante que pidamos con urgencia, teniendo la fe de que Dios lo hará. Tenemos que tener esa fe, y esa fe grande de que Dios lo hará. Y esto lo podemos ver en Marcos capítulo 6, versículo 56. Y donde quiera que iba, y en pueblos, ciudades o campos, colocaban a los enfermos en la plaza. ¿Y para qué colocaban los enfermos en la plaza? Para poder hacer el milagro, para poder tocar el manto de Jesús, como la mujer que tenía el flujo de sangre. Le suplicaban que se les permitiera tocar siquiera el borde de su manto. Y quienes lo tocaban quedaban sanados. Imagínate, donde quiera que Jesús iba, la gente estaba demasiado ahí se estaba ejerciendo la operación de la unción. Las personas tenían fe, tenían esa fe que iban a ser sanos. Le rogaron a Jesús tocar su manto. Extrajeron la sanidad y los milagros de él solamente tocando el manto de Jesús. Esto era un movimiento sobrenatural, soberano de Dios.
Estos milagros no ocurrieron en Nazaret. ¿Por qué? Porque ellos no tuvieron suficiente fe para poder creer. Porque la gente no exigió la operación de la unción. Pero en otras aldeas, como ellos lo hicieron, obtuvieron los milagros y obtuvieron la sanidad que tanto estaban buscando. En otras palabras, Él ha puesto sobre los hombres y mujeres de Dios en su vida. Es importante tirar lo de sus unciones y exija su milagro de sanidad. Siempre debemos tener fe, debemos orarle al Señor por ese milagro de sanidad, para poder recibir los milagros. En otras palabras, la unción, ¿qué podemos decir sobre esto? Que la unción de sanidad es tangible. Hubo muchos testimonios de sanidad como resultado de esto. Hay muchos testimonios. Yo te puedo dar un testimonio mío. Y me pasó no hace mucho, hace unas semanas. Me diagnosticaron una piedra en el riñón y yo estaba con dolor, tenía un dolor de espalda, no sabía lo que era. Y yo empecé a orar, empecé a leer el libro de John Eckhart, el libro de sanidad, y estas enseñanzas vienen de ahí. Dios me dio la revelación para poder enseñar esta enseñanza. Y después de orar, pasar el tiempo en la presencia de Dios, después de unos días, porque pasé un weekend difícil, pasé la prueba, tuve que pasar el proceso. Una de las piedras salió y la otra, cuando me fui al médico, me hicieron el examen, ya no tenía una piedra en el riñón. Dios hizo el trabajo. ¿Por qué? Porque yo tuve fe en ese momento. Porque en capítulos Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que no se ve. ¿Qué más te puedo decir? La unción de sanidad es tangible. Hubo muchos testimonios de sanidad. Esto requiere un nivel de fe sumamente alto y una demanda mayor que los dones de los ungidos de Dios. Vamos, por ejemplo, a ver Lucas capítulo 5, versículo 1 al 3, a ver qué nos dice. Un día estaba Jesús en las orillas del lago Genesaret y a la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Versículo 2. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Versículo 3. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que alejara un poco de la playa. Luego se sentó y enseñaba a la gente, y Jesús enseñaba a la gente desde la barca. En otras palabras, la fe viene por el oír. Y esto lo podemos ver en Romanos capítulo 10, versículo 17. Es importante escuchar la enseñanza de la unción de sanidad. Debemos tener un deseo de conocer. Dice que la gente se arremolinaba sobre la palabra de Dios, se arremolinaba sobre él, porque ellos querían escuchar, había la unción de Dios. Jesús siempre le respondió a la gente que demandó una operación de él por medio del hambre por las cosas de Dios, porque estas personas tenían fe. Estas personas tenían fe en lo de Dios, porque ellos saben que iban a ser sanados, porque ellos demandaron, quiero ser sano. Vamos a ver Hechos capítulo 13, versículo 44. El siguiente sábado casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor. Cuando los dones del ministerio llegan a la ciudad, la gente se reunirá y exigirá la operación de los dones. ¿Qué podemos decir con esto? En este versículo nos explica que las personas tienen la fe y demandan ese don de sanidad. El don de sanidad, porque el don de sanidad Jesús estaba enseñando y ese don estaba en operación. Aquí podemos ver Carlos y Bernabé comenzaron a volverse a los gentiles. Los dones del ministerio siempre estarán en demanda. Como resultado, recibieron el don de salvación, el don de sanidad y liberación. Hay diferentes dones espirituales y estos son dados por el Espíritu Santo, a quien se le dice, los dones de Dios fueron soltados a su favor. Aquí podemos ver Hechos capítulo 13, versículo 49. La palabra del Señor
se difundía por toda la región. Y esto fue en Israel en los tiempos de Jesús. Las sanidades masivas suceden a lo largo de grandes zonas geográficas. Dios quiere afectar mi provincia. Dios quiere sanarnos a nosotros. Pero para poder sanar a nosotros tenemos que tener fe. Tenemos que tener esa certeza tangible que no se ve. Tenemos que confiar en el Señor. También en oración, por medio de la oración. Cuando hay hambre por la palabra de Dios, una ciudad va a afectar a toda la región. Y la unción para enseñar y hacer milagros y sanidades puede ser soltada. Todo lo que tú tienes que hacer es pedir. En un versículo que dice, pide y se os dará. Busca y encontrarás. Pero esto uno se lo pide al Señor. Y el Espíritu Santo da el don. Pero todo depende de la persona, que la persona viva en santidad. Una vez que la unción será soltada a favor de las ciudades y de las regiones enteras. Ahora mismo lo que Dios está haciendo, estamos en un tiempo en que Dios va a activar su gloria, va a activar los dones a muchas personas, porque hay gente que necesita ser sanada. Hay personas que necesitan los milagros. Hay personas que es lo que están esperando en estos momentos. Ver esos milagros, ver el trabajo que Dios está haciendo en la vida de cada uno. Es muy importante. ¿Y qué más te puedo decir sobre te puedo dar otro testimonio? En el trabajo me lastimé el pie y me tuvieron que tomar puntos. Y es un proceso que estoy pasando ahora, mi pie. Me tomaron unos 7 puntos. Y al tomarme los puntos, han sido 2 semanas. Yo estoy confiando en el Señor, que a mí no me tienen que no me operen. Pero como te digo, que sea la voluntad de Dios, no la mía. Y hoy yo he estado bailando y me he sentido mejor, pero he tenido que pasar el proceso para poder dar mi testimonio a otras personas. Señor Dios Todopoderoso, mi Padre, mi alma te alaba y te glorifica. Me humillo completamente a ti, Señor. Y que estas personas reciban el don de sanidad, demanden ese don de sanidad, el don de milagros, en el nombre de Jesús. Y con esto los dejo.